Hola a todos. En esta charla hablaré sobre algunas propiedades algebraicas y topológicas de los grupos de trenzas. Esto es parte de mi tesis de licenciatura, asesorado por la doctora Rita Jiménez. Comencemos por dar algunas definiciones. Dado un entero positivo n, consideramos un conjunto de n puntos en el plano complejo y una n tupla de funciones del intervalo en los complejos, de modo que fi de 0 es igual a pi y el conjunto de FIs evaluado en 1 es igual al conjunto inicial de puntos que seleccionamos. Consideramos gamma i las gráficas de estas funciones. Si cada gamma i es ajeno a cualquier otro gamma j, diremos que la n tupla de estos gamma i's es una trenza con n hebras, donde cada hebra es uno de los gamma i's. Definimos entonces el grupo de trenzas con n hebras como el conjunto de todas estas trenzas bajo la relación de homotopía, es decir, dos trenzas serán equivalentes si podemos deformar una en la otra de manera continua, de modo que los extremos se queden fijos. Y la operación en el grupo estará dada por la concatenación, que es como se muestra aquí abajo. Ponemos la primera trenza en la parte superior y la segunda en la parte inferior. Este grupo tiene una presentación algebraica debida a Artin en n-1 generadores que satisfacen estas dos relaciones. La primera es conocida como la relación de trenza y la segunda nos dice que hay cierta conmutatividad si los generadores están lo suficientemente lejos. Aquí hay una ilustración de cómo se ve cada generador sigma i y cómo se ven estas relaciones que tenemos aquí. Notemos que hay un homomorfismo del grupo de trenzas en el grupo simétrico, dado por sigma i, lo mandamos a la transposición i más 1. Este en efecto es un homomorfismo, pues cada transposición satisface estas relaciones que definen al grupo de trenzas. Además, este homomorfismo es sobreyectivo, ya que las transposiciones generan al grupo simétrico. Definimos el grupo de trenzas puro como el kernel de este homomorfismo. Equivalentemente, es el subgrupo del grupo de trenzas, tal que cada elemento satisface que cada una de sus hebras empieza y termina en el mismo punto, como en este ejemplo que tenemos aquí. Esta sería una trenza pura. Este subgrupo también tiene una presentación algebraica dado por estos T y J, que son productos de sigmas, y geométricamente lo que nos dicen es que la hebra I le da una vuelta a la hebra J. Entonces, el grupo de trenzas puro es el generado por estos T y J, dados por estas relaciones que tenemos aquí. Hablemos un poco de espacios de configuraciones, ya que estos nos van a permitir estudiar otras caras de los grupos de trenzas. Dado un espacio topológico M, se define el espacio de configuraciones ordenadas de M en n puntos como el espacio dado por las n tuplas en M a la n, de modo que no hay dos coordenadas iguales. Equivalentemente, es el conjunto de encajes de los primeros n enteros positivos en M. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el espacio de configuraciones de dos puntos del intervalo. Un punto en este espacio lo podemos pensar como tomar dos puntos en el intervalo y etiquetarlos. O lo podemos ver como tomar un punto en el cuadrado i por i, pero que no esté sobre la diagonal, ya que en la diagonal tenemos que las dos coordenadas serán iguales. Notemos que hay cierta simetría, pues, por ejemplo, en los puntos marcados, la única diferencia es el orden de sus coordenadas. Esto sugiere que hay una acción del grupo simétrico en el espacio de configuraciones ordenadas. Y efectivamente tenemos esta acción dada por permutar las entradas de cada elemento. Esto da origen al espacio de configuraciones no ordenadas, que se define como el espacio de órbitas de Fn de M bajo la acción de Sn, que lo podemos pensar como el conjunto dado por
subconjuntos de tamaño n de M. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos nuestro espacio topológico M y seleccionamos 4 puntos en este ejemplo y los etiquetamos. Al pasar a Cn de M, lo que hacemos es acordarnos todavía de los puntos que seleccionamos, pero nos olvidamos de las etiquetas. Nos vamos a enfocar en ver cómo son los lazos de los espacios de configuraciones en el plano complejo. ¿Sí? Entonces, fijamos un punto base para ver los lazos y lo que haremos será graficar respecto al tiempo. Veamos esta animación. Lo que se tiene es, aquí tenemos en el espacio de configuraciones de 2 puntos, un lazo, es decir, en cada momento obtenemos, nos están dando 2 puntos distintos. Pero ¿qué pasa si esto lo graficamos conforme pasa el tiempo? Lo que vamos a obtener es que cada uno de estos puntos nos va a dar una trayectoria, es decir, una hebra que empieza y termina en el mismo punto. Empieza y termina en el mismo punto, ya que estamos en el espacio de configuraciones ordenadas. ¿Sí? Si ahora nos fijamos en el espacio de configuraciones no ordenadas, en un lazo, y lo graficamos conforme pasa el tiempo, obtendremos una trenza, pero ya no será una trenza como teníamos previamente, ya que no es necesario que la hebra termine y empiece en el mismo punto. ¿Sí? Esto nos dice que el grupo de trenzas es isomorfo al grupo fundamental del espacio de configuraciones no ordenadas del plano complejo, mientras que el grupo de trenzas puro es isomorfo al grupo fundamental del espacio de configuraciones ordenadas del plano complejo. Estudiemos entonces un poco más la topología de FNDC. Una función continua P de E en B es un haz fibrado con fibra F si para todo punto en B existen U, una vecindad de B, y un homeomorfismo tal que al componerlo con P se tiene la proyección de U cruz F en U. Un ejemplo de haz fibrado es el siguiente. Sabemos que la banda de Mobius la podemos retraer a S1, como se muestra aquí. Entonces, cada punto tiene fibra, un intervalo. Entonces, si para este punto que está aquí marcado, seleccionamos una vecindad lo suficientemente chica, que sea otro intervalo, entonces la preimagen de ese intervalo será homeomorfa a el producto de 2 intervalos. Otro ejemplo de haz fibrado podría ser considerar un cilindro y proyectarlo todo a alguna de las caras, S1, y tendríamos también un haz fibrado en ese caso. La función dada por mandar un punto de Fn en otro de Fn-1, olvidándonos de la última coordenada, es un haz fibrado. Además, la fibra de esta función está dada por, bueno, tenemos fijos los primeros n-1 puntos y el último es libre, excepto que no puede ser ninguno de los n-1 anteriores. Esto es homeomorfo a C con n-1 puntos menos. Esto es homotópicamente equivalente a la cuña de n-1 esferas. Para cada haz fibrado se tiene una asociación exacta asociada en grupos de homotopía. En nuestro caso será esta de aquí. Notemos que conocemos los grupos de homotopía de F, de la fibra, pues este espacio lo podemos calcular, cada grupo de homotopía. Entonces, haciendo uso de esta asociación exacta, del cálculo de los grupos de homotopía de la cuña de n-1 esferas y un argumento inductivo, podemos concluir que los grupos de homotopía de FNDC son triviales para todo k mayor que 1. Y como Fn es cubriente de CNDC, tendremos que también pasa para Cn. Esto nos dice que el espacio de configuraciones ordenadas es espacio de Eilenberg-MacLane para el grupo de trenzas puro, mientras que el espacio de configuraciones no ordenadas del plano complejo es de Eilenberg-MacLane para el grupo de trenzas. Esto nos va a permitir concluir
que calcular la homología de los grupos de trenzas va a ser lo mismo que calcular la cohomología de los espacios. Nos vamos a enfocar en calcular el anillo de cohomología del grupo de trenzas puro. Para ello, esta proposición es de gran utilidad, que es mandar un punto de Fn-1 a uno de Fn de la siguiente forma. Esta será una función continua que además es una sección del haz fibrado que teníamos anteriormente. Es decir, al componer obtendremos la identidad. Esto será útil, pues a nivel de morfismos también tendremos la identidad al componer. Hagamos un breve paréntesis para estudiar el primer grupo de cohomología del grupo de trenzas puro. Tenemos que el primer grupo de cohomología es igual al grupo de homomorfismos del grupo de trenzas puro en Z. Como Z es abeliano y la abelianización del grupo de trenzas puro es Z a la n en 2, esto se puede ver de la presentación que teníamos anteriormente. Tenemos esta igualdad y después tenemos este isomorfismo. Definimos el morfismo alfa y J del grupo de trenzas puro en Z, dado por alfa y J de algún generador del grupo de trenzas puro, es 1 si los índices coinciden y 0 en otro caso. El conjunto de los alfa y J es una base para este primer grupo de cohomología. Lo que hace cada uno de estos alfa y J es contar con multiplicidad. ¿Cuántas veces la hebra I le da vueltas a la hebra J? Por ejemplo, si tenemos esta trenza pura, alfa 2, 4 es 2, pues la hebra 2 le da 2 vueltas a la hebra 4. Para calcular el anillo de cohomología haremos uso de la sucesión espectral de Serre asociada al haz fibrado que teníamos previamente. Y se tiene esta proposición, que esta sucesión espectral asociada al haz fibrado de Fn en Fn-1 colapsa en la segunda página. Los ingredientes necesarios para esta proposición son que la acción de monodromía es trivial y que se tiene la sección del haz fibrado que mencionamos anteriormente. Además, se conoce la segunda página explícitamente. Entonces, conociendo la segunda página, sabiendo que la sucesión espectral colapsa aquí y sabiendo el límite al que converge es la sucesión espectral, podemos obtener esta sucesión exacta corta. Mediante un argumento inductivo podemos probar que los extremos son grupos abelianos libres, entonces tendremos que el grupo de en medio lo podemos expresar como suma directa de los extremos y notemos que los extremos dependen únicamente de n-1. Entonces podremos hacer inducción sobre n para conocer el késimo grupo de cohomología de Fn de C. Esto nos lleva a la siguiente proposición, que es que el conjunto de alfa y j del producto de k de ellos, este conjunto será base para el késimo grupo de cohomología del espacio de configuraciones ordenadas en n puntos del plano complejo. Notemos aquí que hay ciertas restricciones en los índices. Como tenemos una base para cada uno de estos grupos, podemos conocer sus rangos y eso nos va a permitir conocer el polinomio de Poincaré del espacio de configuraciones ordenadas, que es el siguiente. Además, tendremos que estos alfa y j cumplen la relación de Arnold, que es esta de aquí. Y pues se puede con esto concluir el siguiente teorema de Arnold en 1969, que es que el anillo de cohomología del grupo de trenzas puro es isomorfo al anillo de cohomología del espacio de configuraciones ordenadas, que a su vez será isomorfo al álgebra exterior de los alfa y j, módulo esta relación, que es precisamente la de Arnold. Aquí el álgebra exterior nos va a permitir relacionar con los índices, la restricción de los índices que teníamos en estas bases. Y ese es el teorema principal de esta charla. Muchas gracias por su atención. Aquí hay algunas referencias por si alguien gusta leer más sobre esto.